Saludo en esta preciosa hora a este público maravilloso que nos sigue a través de este submedio, el canal digital El Shaddai. A toda la iglesia que nos sigue y a todos los amigos, deseando que la paz de nuestro Dios repose y permanezca en vuestras vidas y en vuestros corazones, y que hoy usted sea bendecido a través de la palabra de Dios. Amén. Este es un día muy especial. Vamos a compartir con usted la palabra del Señor y hoy tenemos el tema para con ustedes, el poder de la perseverancia. Vamos a ver este tema en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 3 al 13. Y leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado Dios y Padre eterno, Señor, añade bendición a tu palabra. Mientras predico tu palabra, Espíritu Santo precioso, trata con cada vida a la distancia, con cada corazón, que sean bendecidos a través de tu palabra por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amados amigos y amada iglesia del Señor, hoy tenemos un tema importantísimo según la Escritura, y el tema es el poder de la perseverancia. Lo que hemos visto a través de las Sagradas Escrituras es que los discípulos se le acercaron a Jesucristo, nuestro Señor, en aquel entonces, preguntándole, indagándole sobre el tiempo que sucederían estas cosas y las señales específicas de la venida de Jesús y del fin del siglo, cuando todo termine el capítulo del cristianismo. Y Jesús le dijo, no le dio una fecha específica, pero Jesús le narró las situaciones que vendrían antes de que todo esto acontezca. Y le dice que habría pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, que se levantarían falsos profetas, que se levantarían falsos cristos, incluso que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y en este caso estamos hablando específicamente y especialmente de los cristianos, se enfriaría. Claro que también generalmente el amor de la multitud de la humanidad se ha enfriado por causa de la maldad. Pero es más difícil saber que también por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos hermanos cristianos se enfriará. Y dice el Señor, en esta última parte, Jesús le dice a los discípulos: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, la perseverancia, en este caso, o en este campo, representa un factor indispensable, importantísimo en la vida de la iglesia de Jesucristo, en la vida de los creyentes. Es decir, una iglesia,
Un creyente, una familia cristiana que no persevera a través de las adversidades o a través de las dificultades, es difícil que conquiste la salvación, la promesa de vida eterna en el reino de los cielos. ¿Qué es perseverar, amados hermanos? ¿Qué es perseverar, iglesia del Señor? Perseverar en el diccionario secular tiene el concepto de mantenerse constantemente en la prosecución de lo comenzado, ¿sí? Es durar permanentemente o por largo tiempo en un propósito. Es decir, si comenzaste a buscar a Cristo, tú tienes que durar y permanecer permanentemente en Él. Si tienes un propósito en el Señor, tienes que durar, mantenerte y perseverar, insistir, luchar por ese propósito. A eso se le llama perseverar. Entonces, nosotros como iglesia del Señor necesitamos acoger el concepto de la perseverancia y aplicarlo a nuestras vidas, porque vendrán adversidades, dificultades, vendrán situaciones que arremetan contra la vida y la firmeza, contra la fe, ¿sí? Contra el propósito de un creyente o de una iglesia. Pero a pesar de luchas y pruebas, dificultades y adversidades, el tema es perseverar hasta el fin. Vemos nosotros un fiel ejemplo de perseverancia que nos da la iglesia de Filadelfia, donde Dios mismo testifica de su perseverancia. ¿Y qué es lo que dice? Dios le dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 8 al 11, al ángel de la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Mire, esta es la parte importante e indispensable de la perseverancia. Cuando las cosas están bien y todo está de maravilla, no es difícil perseverar. Pero cuando las cosas se ponen duras, se ponen difíciles, cuando se ponen gravosas, cuando todo se torna en tempestades, es difícil perseverar, porque hay que ser resistente y hay que tener una fuerza doble para poder estar firme. Pero Dios le dice a este ángel de la iglesia de Filadelfia: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es lo importante, ya vamos a seguir en esta parte, pero es lo importante de la perseverancia, iglesia. Es lo importante de la perseverancia, hermano y amigo que me escucha a través de este medio. Que no es necesario ante Dios que tú te creas autosuficiente y súper fuerte como un Sansón. Lo importante es, aún con la poca fuerza que te quede, mantenerte firme en el Señor sin fluctuar, sin negar la fe, sin negar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es por esta misma razón que Satanás no pudo vencerlo a Job, un hombre de Dios. Y aunque Job fue debilitado, y aunque Job fue degradado de su estado de abundancia, de riqueza, ¿sí?, de opulencia, de grandeza, porque Dios le había dado de todo, familia, riqueza, todo le había dado, y un nombre entre los hombres de aquel entonces, de renombre y reconocimiento. Pero Satanás fue a tentarlo y lo degradó hasta llevarlo a estar desnudo y enfermo con lepra, rascándose con tiestos del monte, del campo, de la tierra. Pero aún así Job no negó a su Creador, no negó a su Dios, no blasfemó contra Él. Entre luchas y pruebas, dificultades y adversidades, Él se mantuvo creyendo en su Dios y se sostuvo.
Bendito sea el nombre del Señor. He aquí dice, continúa diciendo el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. La Biblia no está describiendo a un perseverante todopoderoso. Como hay veces los cristianos queremos creernos que somos el que más ora, que somos el que más intercede, que somos el que más ayuna, que somos el que más vigila, que somos nosotros los hombres insignes del ministerio, que somos los hombres insignes de la iglesia, que estamos puestos en alto y que todo nos tiene como una columna inquebrantable, como la columna de acero. No se trata de eso. En el Señor, aunque tengas poca fuerza, aunque te encuentres no como ayer, pero te sientes un poco débil, pero no has negado la fe y has perseverado hasta el final y te mantienes en el Señor y no retrocedes, porque tú perseveras, aun cuando las condiciones son adversas, tú te mantienes en el Señor. Bendito sea su nombre. Si tú te mantienes y perseveras hasta el final, serás salvo y no serás condenado. Dios no te va a condenar por las debilidades, por las circunstancias. Dios no te va a condenar porque ahora oras menos que antes. Dios no te va a condenar porque algún día pecaste y te volviste a arrepentir. Es decir, caíste o recaíste, pero volviste a empezar. Dios te va a condenar si tú no perseveras y la muerte te encuentra así. Por eso la persona, si se debilitó y cayó, si fracasó en el intento, tiene que volver a empezar y mantenerse hasta el fin. Porque cuando sea el día de partir de la iglesia y de partir de la tierra, tú tienes que estar en el Señor firme, aunque con pocas fuerzas, pero tienes que estar en Cristo, hermano que me escuchas. Pero tienes que estar en Cristo, amigo que me escuchas. Y dice, al que venciere, tú tienes que vencer las adversidades. Tú tienes que vencer las dificultades. No importa que se presenten en la iglesia con los hermanos de la iglesia. Aunque se presentara la adversidad con tu mismo pastor, con los líderes que te dirigen. Pero tú tienes que vencer esas dificultades. Tú tienes que vencer la adversidad, porque al que venciere, el Señor le hará columna en el templo de su Dios, en el cielo, en el tercer cielo, en el templo de Dios, y nunca más saldrás de allí. Vivirás la eternidad en la gloria y la presencia de Dios, porque la perseverancia tiene poder en el cristiano. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, iglesia que me escuchas, la perseverancia en el Señor tiene un poder extraordinario que beneficia tu salvación, tu bendición y que beneficia la gracia de Dios que está en ti. Dios te necesita perseverando. No importa que estés en el piso, no importa que hayas menguado, pero Dios quiere que te mantengas fiel y que no retrocedas. Que no niegues la fe, que no niegues su nombre. Mantente y persevera, que Cristo te espera en su presencia. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, iglesia de Dios, iglesia bendita del Señor Jesucristo. Amén.